Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en esta nueva emisión en mi canal, Miguel Díaz, para abordar hoy un tema que en lo personal hace mucho que quería tocar. Sé que tenemos mucho para remar en este tema, quienes tenemos una visión crítica, por así decir, de la teoría de la evolución de Darwin. Y hoy por eso tengo el gusto realmente de tener un invitado, un intelectual, que ha estudiado este tema, lo ha expuesto, ha sido su tesis cuando se recibió como filósofo, como licenciado en filosofía, y si él me va a corregir, pronto va a publicar en formato de libro su investigación sobre la teoría de la evolución de Darwin. Este es un tema crucial realmente para muchos de nosotros porque hay mucho más de lo que parece una simple teoría, porque en definitiva nos dice que descendemos del mono, de que de pronto todos tenemos el mismo origen al comienzo, que era algo así como microcélulas, no sé bien cómo explicarlo, y de pronto fue evolucionando todo eso en convertirnos en lo que somos ahora. ¿No hay espacio para un creador, para Dios en todo esto? ¿O sí lo hay? Todas estas cuestiones y muchos más, pues es un tema sumamente enriquecedor, se los prometo, es un tema que va a dar mucho que hablar. Lo vamos a conversar hoy con nuestro invitado. Se llama Juan Carlos Monedero. Como les decía, es un intelectual argentino, licenciado en filosofía, cuya tesis es sobre este tema y, de hecho, ahora va a presentar un trabajo sobre la teoría de la evolución de Darwin. Sin más presentación, voy a dar paso a nuestro invitado y desde ya los invito a dejar todas las preguntas y comentarios que tengan porque queremos hacerlos partícipes de esto que en definitiva yo lo voy a tomar como algo didáctico, si se quiere, algo que nos va a enriquecer el conocimiento y también los argumentos para poder transmitir estas ideas y, si se quiere, esta contraargumentación de la teoría de la evolución con quienes no piensan como nosotros. Lo voy a agregar a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás por ahí? ¿Escuchás bien? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Estoy por acá y también un saludo y buenas tardes para todos los espectadores. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, vos estás en Buenos Aires igual, ¿no? Sí, estoy en Ah, Buenos Aires. estamos los dos en Buenos Aires. Juan Carlos, para arrancar, porque tenemos una hora y hay un montón de cosas para hablar. Si querés contarme y contarnos a todos brevemente, ¿cómo fue que llegaste a tocar este tema que te metiste para mí en una que le vas a tener que poner el pecho a las balas, como se dice? ¿Cómo llegaste al tema de la teoría de la evolución? Yo publiqué una tesis en el 2017, el 1 de diciembre, una tesis con la que me recibí de licenciado en filosofía. Pero ese trabajo estuvo precedido de muchos años de estudio y el disparador fueron mis alumnos. Yo era profesor de Ajá, formación doctrinal, una materia que podemos considerar catequesis en un colegio. Tenía alumnos de lo que era séptimo grado, chicos de 12, 13 años. Y estos chicos eran los que recibían mis clases de formación doctrinal o catequesis. Y el primer tema era el origen del mundo, el Génesis. Entonces, ahí aparecía yo a explicar qué es crear, el origen del mundo, el espacio, Dios creador, Dios crea los seres vivos, crea las plantas, los animales y finalmente al hombre. Y siempre algún alumno, uno, dos o tres, preguntaba esto, ¿cómo es esto de la evolución? Etcétera. Yo tenía una formación previa en filosofía y podía responder a las preguntas. Pero a medida que ellos hacían preguntas, me daba cuenta de que habían otras aristas del tema que yo no había profundizado porque simplemente no me había concentrado en eso. Entonces, para poder responder mejor a mis alumnos, empecé a leer más bibliografía especializada. Esto te estoy diciendo en la prehistoria de mi tesis, 2010, 2011. ujú, A medida que fui leyendo más, se fueron ocurriendo más cosas. Los alumnos preguntaban mejor, pasaban los años, 2012, 13, 14. Entonces empecé a acumular bastante.
Ujú. Y si lo podés definir en pocas líneas, como para arrancar, ¿qué es la teoría de la evolución? Plantea la teoría que el hombre y todos los seres vivos están conectados a través de un gran árbol de la vida y que todos forman parte de una única familia y de un ancestro común. La acumulación de pequeños y minúsculos cambios a través de millones y millones de años produce cambios en la especie, y lo que nosotros vemos como especies distintas en realidad sería un único linaje. Entonces, a partir de un primer ser unicelular que se fue autorreproduciendo a sí mismo, luego fue cambiando con el paso del tiempo, tenemos todas las especies que vemos en la actualidad. Esto es lo que plantea Darwin a mediados del siglo XIX, 1859, creo que es el origen de las especies, y Así después es. vienen otras publicaciones más. Ahora, para ponernos un poco en contexto, que a mí es algo que realmente me interesa mucho, el tema de la historia, ¿no? Hasta ese entonces, hasta que sale Darwin, que es quien plantea esto, y después vienen otros más, ¿no? Hasta ese entonces, ¿en qué creía la humanidad? Un ¿O cuál detalle, era el origen? ¿Cuál era el Darwin, origen, no? Darwin usó la palabra transformación, no Mm. evolución. La palabra evolución se popularizó después. Pero sí, lo que decía Darwin era esto de descendencia con modificación. Hasta ese entonces, las personas estaban, en general, seguían un paradigma que se llamó fijismo, de lo fijo, Ajá. lo estable. Se creía que las especies no podían reproducirse fuera de la misma especie. O sea, el caballo fecundaba a la yegua, los distintos monos de las especies, de los distintos tipos de monos, se fecundaban entre sí, y los distintos animales solamente podían producir fecundaciones dentro de la misma especie. Entonces, en ese momento, se creía o se aceptaba casi mayoritariamente un paradigma fijista. ¿Sí? Ujú. Cada especie existía por separado, y para aquellos que eran cristianos, además de fijista, era creacionista. En otras Mm. palabras, todo creacionismo era fijista, pero no todo fijismo era creacionista, porque había personas que quizás no creían en Dios o en la Génesis, pero aceptaban el paradigma fijista. Eso Ujú. comienza, ese paradigma comienza a debilitarse, como decías recién, a mitad del siglo XIX, a medida de que la obra de Darwin va ganando terreno en las ciencias biológicas. Ujú. Pero ahora, cuando Darwin empieza a esbozar su teoría, que hasta ese entonces no existía, entiendo yo, él es el primero en exponer así tan contundentemente esas ideas. ¿En qué contexto? ¿Qué pasaba en el mundo? Digo, él aparece como un loco que de pronto plantea algo que el origen de la humanidad y del mundo no tiene nada que ver con lo que se creía y que creyó la humanidad durante miles de años, por lo menos. ¿Cuál es el marco en el que surge esto? Antes de él y contemporáneamente de él había un tal Wallace, y hay toda una discusión sobre si Darwin le robó la teoría a Wallace o no. Yo no me voy a meter en eso, no es el campo de mi tema. Pero sí te puedo decir el contexto. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Y Ujú. hay dos o tres ideas fuerza que es necesario tener presente. En primer lugar, había ocurrido muy recientemente la revolución industrial y una gran aceleración, un gran impacto de la tecnología. Entonces, a medida que va ganando terreno la tecnología, también gana terreno la ciencia, y empieza a difundirse una idea propiamente filosófica que se llamó positivismo científico. El positivismo científico plantea que solo es válido el dato que pueda ser medido, cuantificado y registrado por los sentidos o por el método científico. Aquello
que caiga fuera del método científico no existe. Esta filosofía, que tiene, por ejemplo, a Augusto Comte entre uno de sus grandes propugnadores, ganó terreno en el siglo XIX. Después también era importante el auge del capitalismo liberal, según el cual los negocios eran simplemente negocios y los más fuertes a nivel económico sobrevivían y los más débiles quebraban. Y por otro lado, ya era naciente el comunismo marxista. Entonces, entre estas tres ideas fuerza, el evolucionismo fue avanzando, encontrando paradójicamente apoyo en ambas, de forma tal que los marxistas vieron en el evolucionismo una tesis que de alguna manera reforzaba sus planteos. ¿Por qué? Porque si todos los seres vivos están en permanente cambio, ninguno es lo que es, sino que se trata de una permanente mutación. ¿Qué significa? Que en la misma identidad del ser vivo yace su contradicción. Y eso es perfectamente compatible con el marxismo, que plantea que en el seno de la sociedad capitalista está el germen del comunismo. De la misma manera también respecto de la supervivencia del más apto. Esto no habíamos llegado a explicarlo, pero Darwin plantea que existe una especie de selección natural según la cual los más aptos sobreviven y esos son los que dejan descendencia. Esa idea está perfectamente alineada con la idea de la supervivencia del más apto en el capitalismo. Y finalmente el tema del positivismo jurídico, el positivismo científico. Ahora que estoy estudiando Derecho se me confunde lo jurídico con lo científico. Pero el positivismo científico, justamente como lo que no se puede comprobar no existe, entonces, bueno, Dios no se puede comprobar y hay que sacar a Dios del paradigma del pensamiento. Lo paradójico es que la evolución tampoco se podía comprobar y tampoco se podía observar, y ellos en ese sentido no utilizaron ese argumento. Ahí apelaron a distintas inferencias que vamos a ver enseguida, Miguel. Sí, sí, tal cual, porque justamente una de las cosas que te iba a preguntar es, que lo respondiste recién, es el contexto, porque en realidad uno, o por lo menos yo me pregunto, digo, de pronto, si uno no cuenta el contexto, pareciera que aparece un loco llamado Darwin, tira una teoría re loca, o sea, para lo que era lo que se creía en ese entonces, y curiosamente tiene un montón de éxito. Sin, como decís vos, y ahora vamos a pasar a eso, a argumentos sólidos que sustenten su teoría, ¿no? Entonces, es muy importante conocer el contexto, el trasfondo, el marco en el que él da esa teoría y el apoyo que recibe inclusive por, como vos decís, sectores fuera de lo que es estrictamente la ciencia, como puede ser el marxismo como movimiento político, económico, bueno, filosófico, si se quiere, y también el capitalismo en auge que está ahí, el capitalismo liberal o el liberalismo, ¿no? Es muy, muy interesante eso porque para mí ahí ya empieza a cerrar esta cuestión de, bueno, porque ahora vamos a pasar y te voy a preguntar cuáles son las principales críticas que empieza a recibir Darwin, pero ahora de a priori ya entendemos un poquito de por qué a pesar de estas críticas, esta teoría empieza también a ganar terreno igualmente dentro de la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son las principales críticas que empieza a encontrar Darwin? Hay muchísimas críticas. Esto es lo primero que tenemos que decir, porque la gente cree que la evolución no tiene objeciones, la gente cree que la teoría de la evolución no tiene puntos débiles, y la gente cree a lo sumo que el único argumento es la ausencia de eslabones perdidos. Te lo dice todo el mundo. No, faltan eslabones perdidos, ¿eh? Que en cualquier momento aparece, parece. Es cierto, pero hay muchas más cosas y creo que sería enriquecedor conocerlas. Dale. En primer lugar, siempre el evolucionismo se plantea desde el registro fósil. Ahora bien, pocos saben que los mismos evolucionistas han criticado estas posiciones. Uno de los más grandes evolucionistas del siglo XX, llamado Stephen Jay Gould,
critica de manera directa y frontal todo el paradigma de las transformaciones lentas y graduales. Entonces dice, primero, ausencia de eslabones intermedios. O sea, se supone que una especie se modifica lentamente en otra, pero debería quedar rastro de esos eslabones intermedios. Bueno, esos eslabones no aparecen en el registro fósil. Y que no es que no aparecen en un tramo, no aparecen en muchos tramos, en todos los tramos. Como se suele decir, hace agua por todos lados. Vamos a ver, esa es la conclusión que yo no quiero preadelantar, yo quiero mostrar la evidencia. Bien. Entonces, ausencia de eslabones intermedios. Otro argumento en contra es estabilidad de las formas que se encuentran. Los paleontólogos llaman esto estasis. ¿Por qué? Ellos descubren que tienen un fósil, por decir algo de la actualidad, de un perro y encuentran un fósil de hace millones de años de un perro y ven que son iguales. Entonces dicen, ¿qué pasó acá? Se supone que la evolución es una ley que afecta a la totalidad de los seres vivos. Y sin embargo encuentro formas fósiles del pasado que son idénticas a formas fósiles del presente. No evolucionaron. No evolucionaron. Estabilidad de la forma fósil. Estasis. Tercer argumento de Gould. La aparición repentina. Dice que en los registros fósiles van apareciendo, digamos, en distintos estratos, van descubriendo distintos tipos de animales, de restos de animales, ¿verdad? Dicen, hay un momento en que aparece repentinamente ciertos animales que no podemos conectar con los animales de la época anterior. A eso, por ejemplo, se lo llamó explosión cámbrica. ¿Por qué? Porque entre el periodo precámbrico y el periodo cámbrico, los animales son en el cámbrico muy grandes y muy distintos, y en el precámbrico son muy pequeños y diferentes. Entonces, los mismos evolucionistas te dicen, no hay tiempo. O sea, hay demasiado cambio y el tiempo disponible es muy poco. Entonces, la otra cara de la moneda de la aparición repentina es la desaparición repentina. Todo esto conspira contra la idea de un origen gradual. Y lo dicen los mismos evolucionistas, no lo digo yo. Además de eso, sumaré el fraude que hubo en torno al hombre de Piltdown. En 1914 se descubrió un supuesto hombre de Piltdown, supuestamente era un antecesor humano, y 40 años después se supo la verdad, que era todo mentira. Tremendo, sí, me acuerdo de eso, fue tremendo. Uno lo leyó, ¿no? Terrible, terrible. Ahora, bueno, vos contabas esto del gradualismo, que es algo del darwinismo original, de Darwin. Y bueno, las críticas, entre ellas, esa que vos mencionás de que, bueno, de pronto tenés que en muchísimo tiempo una especie quedó igual que cuando tomaste la primera aparición, ¿no? De pronto sí pasó un montón de tiempo y esa especie no evolucionó. Después tenés otra que de pronto desaparece y no se entiende muy bien por qué. Ahora, también después aparecen los parches, entiendo yo, que son a esto, que es lo que pasa en el siglo XX, que es cuando aparecen los evolucionistas o neodarwinistas, creo, que lo que hacen es, bueno, plantear, tratar de salvar de alguna manera todas estas cuestiones de las que decíamos que hacía agua la teoría original de Darwin. ¿Es así? En efecto, nosotros tenemos, está bien tu comentario, nos permite distinguir esto. Por un lado tenemos el darwinismo del siglo XIX, que es la teoría de Darwin. Luego tenemos el neodarwinismo, que fue gestado en los años 30 del siglo XX y que llega a su formulación completa más o menos a mitad del siglo. El neodarwinismo lo que hace es incorporar la genética a la cuestión de la evolución de las especies. ¿Por qué? Porque Darwin no se enteró no llegó a enterarse de la genética. Pocos años después de la muerte de Darwin, hacia 1900, principios del siglo XX, son popularizadas las leyes de Mendel.
son las leyes de la herencia. Esas leyes, cuando son popularizadas, generan una crítica para la teoría de Darwin. Y por eso el neodarwinismo debe reformular la teoría de Darwin para hacerla salvar. Entonces plantea que las micromutaciones que ocurren en el interior de los organismos son el motor de la evolución. Esto no lo decía Darwin, lo dicen los neodarwinistas, ¿sí? Ahora, como decías vos, a medida que la teoría va ganando terreno, empieza a ser popularizada como si fuese irrefutable. Entonces, aquellos que plantean críticas son tenidos por ridículos, son tenidos por trogloditas, por medievales, por gente poco seria. Ahora, la teoría tenía críticas y sería muy torpe decir que eran solamente críticas desde lo religioso. No, la ciencia, los mismos científicos le formulaban muchísimas críticas desde el punto de vista de la evidencia. Esas críticas que expusiste vos antes son todas desde la ciencia, no son críticas religiosas o de creencias, no hay ni una de esas. Son todas críticas desde el mundo científico. Ahora lo que entiendo es que a ver, yo lo pongo en estos términos, como lo voy entendiendo en base a lo que me explicás vos, cuando la teoría sirve para otros fines también, ¿no? Ahí nos vamos un poco más de la ciencia, pero explicamos que sirve para un sistema político, económico, etcétera, para muchos intereses. Esa teoría se empieza a salvaguardar de alguna manera o se le empiezan a tratar de meter parches para sostenerla, a pesar de la gran cantidad de evidencia que demuestra que no sé, por lo menos no se puede mostrar como una verdad absoluta, podría ser una teoría alocada. Pero hay otros intereses en juego. Yo creo que puede haber algo de eso, en el sentido de que si hubiese dos teorías científicas, una con las dos con la misma cantidad de problemas, pero una útil para las ideologías políticas y otra que no, seguramente la teoría que no era útil no hubiese durado demasiado. Acá esta teoría, entre otras cosas, es perfectamente consistente con la visión masónica anticreacionista que circula en el positivismo científico siglo XIX y siglo XX. Un cientificismo que fue admitido por los evolucionistas. Esto no es una crítica que yo hago porque me levanté de mal humor y estoy enojado, ¿no? O sea, Richard Lewontin, por ejemplo, dice concretamente: nuestro compromiso previo es con el materialismo, pues no podemos permitir que un pie divino cruce el umbral de nuestra puerta. Palabras literales. Ellos dicen, nosotros tenemos un compromiso previo con el materialismo. Claro. Entonces, a medida que se van acumulando críticas, uno entiende que si esta teoría tiene tantos problemas, por lo menos debería ser discutida abiertamente y no presentada como si fuese la verdad absoluta. Bueno, pasa todo lo contrario, se persigue a los críticos, se los hostiga, tienen problemas, no tienen fondos para publicar, no se promueven los debates o no se difunden los debates que se realizan. Vos tenés un doctor en biología que quiere discutir con otro doctor en biología y las universidades por ahí no están interesadas. O sea, no hay un interés en cuestionar este paradigma. Ahora, mirá qué interesante, cuando vos planteas la discusión te dicen, ¿cómo vas a cuestionar el paradigma evolucionista? Es el paradigma mayoritario de la comunidad científica actual. Ahora bien, en el siglo XIX, Darwin cuestionó el paradigma mayoritario de la comunidad científica de esa época. Es lo que yo siempre digo, con la teoría de la evolución y con cualquier otra. O sea, y vos decís, pero pará, ¿y en qué creyó la humanidad todo el tiempo anterior a que salga la teoría? ¿Y qué no te quita que mañana alguien saque otra teoría? Y todo lo que hoy creíste que era verdad absoluta no lo es. ¿Cómo puede ser tan dogmático, no? Por supuesto que para mí hay otros temas, como hablábamos inclusive fuera del aire, que para mí tienen que ver con que esta teoría expone el hecho de que niega la existencia de Dios, de un creador, en definitiva. Entonces, tiene sentido, por esto también que hablábamos,
de que para muchos intereses, para lo que se llama inclusive el marxismo cultural, toda esta cuestión, le viene como anillo al dedo para decir, mirá, explico el origen, nada más que el origen del mundo, de la vida, negando la existencia de Dios. Para ese tipo de teorías o de, bueno, Marx calificó al comunismo como un espectro, digamos, directamente. Entonces, digo, para ese tipo de cosas le viene como anillo al dedo este tipo de teorías que inclusive hoy se enseñan como verdad absoluta en los colegios. Yo me imagino, Juan Carlos, que al principio, por lo menos, no sé si vos tenés conocimiento, yo me imagino, al principio del siglo XX, en los colegios, en la academia y demás, ¿se darían las dos teorías o ya la teoría de la evolución arrasó, digamos, se daban el creacionismo y la evolución paralelamente y después el creacionismo se fue dejando de lado? ¿Cómo fue? Es difícil responder por una situación que seguramente fue un mosaico. Seguramente en algunos países de Europa fue una manera, en otros de otra, en América de una, en América del Sur de otra. No sé si cómo habrá sido la situación en los colegios católicos, en los colegios protestantes. Lo que sí te puedo recordar que hay un caso muy famoso que ocurrió en un estado de Estados Unidos, en el cual se enseñaban a principio del siglo, perdón, las dos teorías. Y luego hubo una ley que fue sancionada, según la cual estaba prohibido enseñar la teoría de la evolución. Esto a principios del siglo en un estado de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Hay un profesor que va a una clase de biología y enseña la teoría de la evolución. Es denunciado por los padres, surge toda una cuestión legal, y entonces se va a juicio. Y luego finalmente el juez termina dándole la razón al profesor. Y luego de esto se hizo una película que se llama La herencia del viento. Ajá. Por supuesto, una película en la cual están ridiculizados los creacionistas y los antievolucionistas, pero acá también a mí yo siento la necesidad de hacer algunas aclaraciones, que son estas. La teoría como tal, Darwin lo que sí critica es la idea de actos separados de creación. Critica esto de que nosotros vemos en el Génesis, ¿no? En tal día creó una cosa, al otro día otra, en los 6 días fue creando cosas distintas. Ahora bien, el problema está en que cuando uno interpreta la Biblia, o la mayoría de gente, incluso los católicos, desconocen que el magisterio de la Iglesia no ha definido que ese día del Génesis sea un día solar de 24 horas. De hecho, ha dicho que quedaba abierta la interpretación y que la palabra día se podía entender como un periodo indeterminado de tiempo o como un día solar de 24 horas. Y que ambas son interpretaciones posibles. Por lo tanto, no se puede decir que en el Génesis estén hablando de 6 días de 24 horas como nosotros decimos una semana. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro, que en la fauna de los evolucionistas hay distintos tipos de científicos. Algunos son abiertos negadores de la existencia de Dios, otros son agnósticos, otros incluso hay científicos evolucionistas que creen en Dios, pero la cuestión está en que la teoría como tal plantea que el motor de las micromutaciones, de los cambios, perdón, de especies son las micromutaciones. Y que se combina con esto el azar y la selección natural. Ahora bien, los más grandes propugnadores de la evolución, la teoría, fueron ateos militantes o por lo menos agnósticos agresivos. Esto es un dato que no podemos dejar de pensar. Ahora, aunque la teoría como tal uno pueda discutir si es atea o no es atea, la verdad es esta, es que hoy hay un establishment cientificista que tiende a rechazar la religión, tiende a rechazar la idea de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que distinguir aquellos elementos propiamente científicos del evolucionismo y ver si esos elementos son capaces de producir el efecto
los evolucionistas le atribuyen. ¿Por qué? Porque hay pequeños cambios que están comprobados. Hay pequeñas modificaciones que se producen y que son evidentes. Por ejemplo, nosotros vemos un cambio de la especie perro que va desde un chihuahua hasta un gran danés. Y tenemos que cruzando distintas especies de perros se pueden producir las razas. Y son muy distintas. Ahora, esas variaciones se llaman variaciones laterales, van de izquierda a derecha. El evolucionismo plantea un cambio de especie. O sea, que el perro deja de ser perro y pasa a ser otra especie. Eso es lo que no está comprobado. Ahora bien, los cambios dentro de la especie sí son un hecho, sí están comprobados, y el problema está en que los evolucionistas le atribuyen a esos cambios el poder de generar un cambio de especie. Entonces, claro, es muy fino el tema. Juan Carlos, bueno, tocaste algo te quería consultar, que me lo comentaba fuera del aire, de que aparece también un evolucionismo cristiano, un poco lo comentaste recién, ¿no? Que es, bueno, gente que es cristiana y de alguna manera aboga por la teoría de la evolución. No sé bien cómo cerraría todo eso, ahí te lo dejo pasar vos si querés desarrollarlo, porque aparte sos católico, así que, no sé, pero también me gustaría que si me podés comentar, a ver, cómo en poco más de 100 años, un poco más, pasamos a lo que es una verdad absoluta, ¿no? La teoría de la evolución. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó el cientificismo, pasó la revolución mundial anticristiana y pasaron los millones de dólares de las empresas y de los fondos de inversión. O sea, hoy, por ejemplo, vos tenés la fundación John Templeton, es una fundación que alienta la difusión del evolucionismo y cuyo líder, Francisco Ayala, un ex sacerdote, un sacerdote que colgó los hábitos, su líder es abiertamente agresivo respecto de las críticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés fama y tenés dinero y tenés poder, podés aplastar a los demás. Lo que pasó fue eso, fue el despotismo de lo que tenía más poder. Ahora bien, en el medio hubo un montón de científicos, un montón de trabajos de gente, tanto de evolucionistas críticos como de críticos del evolucionismo. Por ejemplo, en la Argentina, hace muy poco, un mes y medio, falleció un brillante crítico del evolucionismo que se llamó Raúl Leguizamón. Después tenés en Argentina también los trabajos del padre Carlos Baliña, que están en YouTube, los trabajos del doctor Juan Manuel Torres, mendocino, los trabajos de Horacio Boló, que también están en internet, en las redes. Miguel Ángel Mirabella, de la Universidad Católica, tiene un libro sobre el tema. En su momento, Enrique Díaz Araujo, otro intelectual argentino que falleció hace poco, también escribió sobre el asunto. La UNSTA, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la sede Tucumán, en los 70 sacó un libro que se llamó Más allá de Darwin, de tapa amarilla. Hay mucho. Y en el exterior también. Por ejemplo, hay un libro que para mí es un libro de cabecera, que se llama Proceso a Darwin. Proceso a Darwin. Y fue escrito por un abogado norteamericano, un cristiano llamado Philip E. Johnson. Ese libro para mí es extraordinario. Y este hombre, al escribir el libro, lo publica, se vuelve muy famoso el libro, y el que le contesta al libro, para que veamos el peso de este hombre, fue Stephen Jay Gould, o sea, uno de los grandes evolucionistas. Pero que Gould, a pesar de ser evolucionista, reconoce esto que yo estoy diciendo, que el registro fósil no es compatible con el desarrollo gradual, la falta de eslabones perdidos, la estabilidad de las especies, la aparición repentina, la desaparición repentina, y también Gould reconoce el fraude. Reconoce el fraude en su libro Wonderful Life, o Vida Maravillosa. Y dice, sí, el fraude del hombre de Piltdown. Lo dice al principio. Sí.
Y mientras tanto, seguimos en los colegios, se sigue dando, a pesar de que los mismos evolucionistas, no todos por supuesto, pero muchos reconocen todas Pero estas Gould lo falencias. critica. Gould incluso, mirá lo que llega a decir. El evolucionismo tiene una frase célebre que dice que la... a ver, espérate, la quiero decir bien. Dale. La digo, ¿eh? Sí, sí, dale tranquilo. Hay una frase célebre de los evolucionistas que dicen: la ontogenia recapitula la filogenia. Voy a explicar esto porque parece que está en otro idioma. Ellos dicen que el desarrollo del ser humano en la panza de la madre durante 9 meses recapitula, ¿no?, el origen de las especies. Es decir, que el bebé primero pasa por etapas en las que parece un ser unicelular y luego va tomando forma humana. De alguna manera, en los 9 meses de embarazo son una ventana en chiquito del magno proceso de la evolución. Esto lo dicen hasta el día de hoy los evolucionistas. Ahora, vos vas a leer a Gould, y Gould dice que a mí me enseñaron esa teoría en el colegio 50 años después de que fue descartada por la ciencia. O sea, ¿qué más querés si este tipo te lo está diciendo? Entonces, por eso Gould, si bien es evolucionista, él muta a una especie de evolucionismo que ya no es de cambios lentos, sino que es de saltos. Pero él te reconoce un montón de cosas. El evolucionismo, como una idea de cambios lentos y graduales, para Gould no se puede sostener. Te hago una pregunta. Juan Carlos, ¿vos tenés hijos? Sí. Tengo uno y estoy esperando otro. Ah, bueno, felicitaciones. ¿Cuánto tiene el chiquito? Tiene 8 meses. Ah, 8 meses, claro, chiquito. Pues, ¿sabes qué? Se me vino a la mente esto. Vos, después que, bueno, 150 años de la publicación del origen de las especies y después de todo lo que vos estudiaste y seguís investigando, ponele que tu hijito, cuando apenas empieza a hablar y empieza a conocer un poco y te dice, pa, ¿qué es la teoría de la evolución? ¿Qué le decís? Hoy, con todo lo que sabés vos y todo lo que pasó y lo que comentamos, el trasfondo, el contexto, las falencias, ¿cómo se lo explicás? ¿Qué le decís? ¿Hay alguna pregunta de algún padre por ahí que quiere saber? No, se me vino a la mente porque, viste que, a ver, yo te preguntaba esto porque para mí es mucho más que una teoría, o sea, es algo que cuando uno lo ve en el contexto hay muchos intereses que hicieron que la teoría del evolucionismo se quedara en el tiempo y además se profundizara su hasta adoctrinamiento en los colegios, digamos, penetrar ahí hasta los más chiquitos, se impone como una verdad absoluta. Y al igual que pasa con otras cosas que suceden hoy en el mundo, no son casualidades, no es como una mera teoría científica más que está dando vueltas, ¿no? Entonces, para gente que investigó tanto así como vos, digo, bueno, por ahí cuando alguien te pregunta, ¿viste? A mí, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando me preguntan, me dicen, hablamos de marxismo, como te decía antes, yo digo, mirá, para mí el marxismo no es un sistema económico, no es un sistema político siquiera. El marxismo, el comunismo, Marx lo definió como un espectro. Él mismo dijo, empieza el manifiesto comunista, es un espectro que está recorriendo Europa. ¿Entendés? Es mi visión, capaz que otro me decís, vos hablás de cualquier cosa, pero yo lo veo así, digamos, es algo que es la maldad del marxismo. Yo lo veo así, algo que penetra y anda, su fin siempre es el mismo, se va cambiando, pero en definitiva es la destrucción de la familia, el ateísmo y destruir los valores que hacen a la sociedad, digamos, los valores tradicionales. Yo creo que la teoría de la evolución de Darwin, no digo que él lo haya planteado originalmente de esta forma, ha provocado un enorme daño en las creencias de los seres humanos, en la creencia recta.
en la creencia, en la fe en Dios, en que hay un creador. Es tremendo realmente, porque incluso, como vos me decías al principio, te encontraste con esto cuando enseñabas catequesis, ¿no? Estás enseñando el Génesis y de pronto te dicen, pero ¿y cómo? No es que descendemos del mono, te dicen, ¿entendés? Entonces, cuando vos lo ves de afuera, eso decís, pará, ¿hasta dónde llegamos? O sea, es un daño fuerte. Sí. Yo te tiré este disparador de si tu hijo te preguntara y Está tendrás muy que bien. responder a un niño, decís, ¿qué es la teoría de la evolución? ¿O cómo Está la muy bien. explicás? En primer lugar, esto que decís vos de que la teoría de la evolución de alguna manera tiene un poder corrosivo de la religión, lo dicen también los sacerdotes. El padre Carlos Baliña, en sus conferencias que están grabadas en YouTube, se pueden ver, dice exactamente lo mismo. Dice que de alguna manera la teoría de la evolución cierra los ojos del hombre, el hombre que antes veía la naturaleza y espontáneamente pensaba en quién la hizo, ahora le dice, no, quede tranquilo, no la hizo nadie, se hizo sola. ¿Sí? Surgió de un proceso ciego, lento y gradual, azaroso y de un proceso impersonal. Así que, por un lado, en los hechos, y aunque alguno patalee, la verdad es que la teoría de la evolución trajo muchísimo escepticismo y produjo estos efectos antirreligiosos. Por otro lado, vos me preguntas, ¿cómo lo diría? ¿Cómo se lo explicaría a un chico? Yo tuve que hacer un gran esfuerzo para leer este tema. Estudié varios años para hacer mi tesis, entre otras cosas porque el lenguaje de los científicos y de algunos académicos es oscuro. Y yo lo que hice fue un permanente esfuerzo por entender y traducir y explicar en términos correctos. Entender lo complejo, traducirlo y explicar. Entender, traducir y explicar. La verdad es que cuando lo probé con chicos de 12, 13 años, lo pueden entender. Por supuesto, hay que explicarlo bien, hay que repetirlo, hay que hacerlo con ejemplos, pero un chico lo puede entender. Y si lo puede entender un chico de 13 años, lo puede entender uno de 15, de 18, de 20, un adulto. Entonces, cuidado, porque a veces los científicos se recubren de un oropel y de un lenguaje deliberadamente confuso. ¿Por qué? Porque así evitan las críticas. Porque si dijeran las cosas como las piensan, la gente se daría cuenta de que, acá hay gato encerrado. Vos no me podés plantear que la vida inteligente viene del caos, que el orden viene de una explosión. Vos no me podés plantear que el desarrollo lento y gradual es compatible con lo que hoy sabemos en fósiles. O sea, ahora, claro, ¿qué pasa? Es que como hablan todo un sistema lingüístico complejísimo y como además no admiten la discusión y el debate, entonces ellos están refugiados en su torre de marfil y donde no llegan las flechas. Pero nosotros estamos tirando flechas. Sí, y alguna que otra llega. Así es. Y ahora que además lo que necesitamos es la ayuda de los espectadores para que esas flechas se transformen en municiones y en balas de cañón. Por eso también lo que necesitamos es la difusión de este trabajo en las redes sociales, de los artículos, de las publicaciones, de los videos y la financiación para los libros. Porque bueno, yo manejo la flecha lo mejor que puedo, pero es cierto que mejor que una flecha sería un misil. Tal cual, sí, sí, y perder el miedo. Saber que estamos en una batalla de todo tipo, de la información y de otro tipo, y hay que perder el miedo a lo políticamente correcto, pues si nos quedamos ahí en lo políticamente correcto, seguimos como con todo respeto, los evolucionistas cristianos. O sea, hay gente que dice, bueno, ya que está eso ahí, que de alguna manera esa verdad absoluta no se puede cuestionar, bueno, yo dentro mío puedo pensar una otra cosa, pero públicamente no voy a quedar como un ridículo. No, hay que salir y decirlo, perder el miedo, y cuando uno lo dice, como está pasando ahora, también con los comentarios, como veo, te encontrás que en realidad no sos el único que piensa así. Somos muchos los que pensamos así. Así es. Lo que pasa es que si nadie dice nada, vos decís, mirá, resulta que el que estaba al lado mío pensaba igual que yo, pero yo por miedo nunca dije nada.
No, hay que Exacto. romper con eso. Hay que romper con Totalmente. eso. Bueno, pero esto me pasó a mí. Yo me recibí el 1 de diciembre de 2017 y luego propuse a la facultad en la que yo egresé el hablar del tema en un espacio donde los alumnos y egresados hablan de sus investigaciones. Al principio me dijeron que sí y después vino otro secretario académico y me dijo que no. Entonces el secretario académico me dijo, no, en vez de hablar del tema sin que nadie te pueda cuestionar, te propongo un debate. Y yo dije, quiero las dos cosas, porque el otro secretario académico me había propuesto, me había dado una cosa y yo la acepté. Entonces vino un nuevo secretario académico que se llama José María Tejedor. Y este Tejedor lo que hizo fue promover un debate, pero me avisó 2 días antes, seguramente para darme poco tiempo de preparación. El debate no lo hizo grabar o lo grabó mal, siempre me dio explicaciones contradictorias y nunca me dio la grabación del debate. La facultad de la UNSTA nunca difundió el debate que yo tuve con el doctor en filosofía Oscar Beltrán, y lo peor es que yo fui compañero de Tejedor y yo sabía algo. Tejedor es un católico evolucionista. Entonces, todos los datos que tengo me dan para pensar que él boicoteó la difusión del debate. Wow. Y Una universidad católica, estamos hablando. Universidad Católica, y primero, nunca me dio el video, se lo pedí al día siguiente, me vino con una cosa, una vez decía una cosa, otro decía otra, y jamás tampoco me dijo, bueno, mirá, por decir algo, el debate se perdió, lo lamento, la filmación se averió, bueno, hagamos otra cosa para difundirlo, mandame un resumen, mandame un abstract. Jamás hizo ningún movimiento para reparar digamos, la falta de difusión del debate. Un debate público que fue anunciado y todo, en el que él me dio 2 días, digamos, veníamos hablando y 2 días antes me dice, el debate es el miércoles. Yo digo, bueno, pero no me está dando tiempo para prepararme. Porque claro, digamos, una cosa es que yo el tema lo tenga preparado, otra cosa es que yo quiera ir a un debate sin revisar citas, sin chequear. Me dice, bueno, ¿es esta fecha o nunca? O sea, realmente lo manejó muy mal. O sea que te lo terminó dando porque ya lo había planeado la persona que estaba antes y trató de hacerlo lo más, sacárselo de encima sin que haga mucho ruido, por así decir. Eso, no hay grabación. Eso es lo que yo creo a partir de la conducta de él. Jamás pidió disculpas y jamás hizo nada para reparar el hecho de que la grabación nunca me fue entregada. Una grabación sobre la que yo tengo derecho de propiedad intelectual, Miguel. O sea, una actividad planeada por la UNSTA, en fin, así se mueven los católicos evolucionistas, así por lo menos se movió él. Lo digo con todas las letras, José María Tejedor. Y cuando yo lo encaré hace poco, concretamente él me dijo, a mí no me importa difundir tu trabajo, vos para mí no existís, vos no significás nada para mí. Se puso muy nervioso. Y yo lo único que quería es que me dé la grabación de mi debate y que difunda el debate a través de la facultad. La facultad nunca difundió el debate. O sea, es una actividad que tuvo lugar en el aula magna en septiembre de 2019 y que jamás fue difundida. Entonces, para mí da que pensar. Y yo quiero decirlo acá con todas las letras. Pero por suerte, perdóname Miguel, por suerte. Sí, por favor. Hubo una persona que grabó el debate y el debate se puede ver en internet. Ah, buenísimo. Buscamos ahí Juan Carlos Monedero, Teoría de la Evolución y algo así debe salir, ¿no? Exactamente. En YouTube. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, después si lo encuentro lo voy a poner en la descripción del video, así lo pongo ahí para los que quieran verlo. Igual yo me imagino que las universidades están muy conectadas con las editoriales y hay editoriales, como vos decías, que tienen mucha fuerza, mucho poder y debe haber una bajada de línea ahí que con ciertos temas mejor no te metas. Eso es lo que parece. Si esto no es así, que vengan y digan, no, mirá, nos equivocamos, te pedimos disculpas, ahora vamos a difundir el debate o vamos a difundir de otra manera. Nunca han hecho nada. E incluso desde la facultad no quieren responder el tema y cuando yo les hablo no responden los correos. O sea, yo te iba a consultar. Todos actúan como si estuviesen ocultando algo. Tal cual. Yo te iba a consultar eso justamente porque vos que estás en el ámbito académico, científico, o académico por ahí, vos sos
de filosofía. Pero, a ver, con el tema de la teoría de la evolución, la gente que, por lo que vos sabés, por ahí me imagino, por ahí pudiste compartir algo con gente que piensa como vos, alguno de los autores que mencionaste y demás, tal vez les pasó algo similar, un hecho de censura o de ridiculización o de que los ignoran. ¿Hay algo, a ver cómo decirlo, intencional, algo se mueven por intereses, como te decía, un lobby que hace presión, o es más bien por una cuestión de que no quiere debatir este tema, si se quiere de ignorancia, o que lo trata como algo, es decir, ¿cómo te vas a meter en eso? Pareces un conspirativo, digamos. ¿Son las dos cosas? ¿Están las dos cosas? ¿O es una o la otra? Esa pregunta la tienen que responder ellos, estimado Miguel, porque yo lo que te puedo decir es lo siguiente. En Estados Unidos hay una investigación de unas 2 horas de un video de un periodista llamado Ben Stein. Y ese video se llama La inteligencia expulsada. Y Ben Stein cuenta cómo una gran cantidad de académicos norteamericanos vienen siendo hostigados, perseguidos, vapuleados, acosados moral y psicológica y laboralmente por realizar críticas a la teoría de la evolución. Esta situación, este video se grabó en Estados Unidos, pero la situación en Argentina, en América del Sur, debe tener algunas semejanzas. Eso Claro. por un lado. Por otro lado, hay una autocensura. Así, yo no creo que cuando yo hablé con la facultad, lo llamó George Soros y le dijo a Tejedor, no, el video de Juan Carlos no creo en eso. Pero sí creo que hay una práctica deshonesta en la que no se cumple la palabra y en el medio de una absoluta libertad para debatir cualquier tema, este tema se elige no debatirlo. Y en tercer lugar, creo que es muy fácil decir, no, bueno, son todos, es una comodidad, ¿no? Son todos creacionistas, son todos loquitos, son todos terraplanistas. Entonces Claro, tal cual. evitamos Sí. el trabajo, si me permitís el lenguaje criollo porteño, evitamos el laburo de sentarnos a discutir con esta gente. Yo creo que esas 3 razones es multicausal. Habrá algunos que tengan intereses espurios, habrá algunos que simplemente son idiotas o arrogantes, y habrá algunos que estén equivocados, pero de buena fe, y a esos son los que apuntamos con el trabajo, ¿no? A la gente que diga, mira, yo pienso esto, pero acá estás vos, pensás distinto, bueno, discutámoslo. Los críticos del evolucionismo, ¿qué queremos? Yo no quiero que me den la razón. ¿Sabes lo que yo quiero, Miguel? Quiero un juego limpio. ¿Sí? Quiero 11 contra 11. Ya está, y una pelota. Ahora, si cuando jugamos vos me expulsás 4 jugadores, me pones el árbitro en contra, me inclinás la cancha, bueno, eso no es justo. Lo único que queremos es un juego limpio y que gane la mejor evidencia científica disponible. Estaría muy bueno, estaría muy bueno. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. He puesto algunos en la pantalla, muchos comentarios, yo creo, apoyando tu mirada, por así decir, realmente. Y hemos llegado al final. Le agradecemos a Juan Carlos, que se tiene que ir ahora en un ratito. No le queremos tomar más tiempo. Pero sí me gustaría, Juan Carlos, si querés transmitir un último mensaje. Me gustaron varias cosas que dijiste vos, entre esas la que nos tenemos que unir, los que pensamos igual, difundir estas ideas, me parece que es crucial porque uno solo, como decía, en cualquier momento también se le terminan las flechas y no puede ser que la batalla la perdamos de esa forma, ¿no? Más si somos muchos los que pensamos así. ¿Querés dejarnos un último mensaje? Juan Carlos, no sé si igual querías comentar algo más, yo creo que fuimos tocando distintos temas, pero ¿Cómo no? adelante. ¿Cómo no, Miguel? Muchas gracias. Primero agradecerte el espacio, luego invitarlos a ustedes a leer mis artículos en www.jcmonedero.com y en el canal de YouTube. Ahí tengo videos sobre estos temas y otros. Después remarcar, sí, este mensaje que vos comentás. Existen
dos maneras de pelear, una manera desorganizada y una manera organizada. Y el adversario está absolutamente organizado hasta en los más pequeños detalles. O sea, para nosotros la organización no es un lujo, es una necesidad. Y si no nos organizamos, seremos culpables de no poder producir todo el bien que se podría producir si estuviésemos organizados. ¿Y en base a qué organizamos? En base a la evidencia científica disponible, a los argumentos. Hay que decir las cosas como son. A darla, como dicen acá, a seguir dando la batalla cultural. Y eso también requiere de dos condiciones, una material y otra espiritual. La espiritual es la inteligencia y la voluntad de combate, la voluntad de pelea. Como decías vos, la voluntad de decir lo que es verdadero, aunque uno crea que está en soledad, porque después aparece gente, y aunque no aparezca, uno ha dado testimonio. Luego la condición material, que no es solamente el dinero, aunque lo incluye, también es los medios, la ayuda en las redes, lo que es el diseño, lo que es el marketing, lo que es la logística. Entonces, todo eso es necesario, cada uno que aporte lo que pueda. Lo que yo puedo aportar es la investigación de estos años, de estos argumentos que pongo al servicio y pongo a disposición de los demás y que llegue hasta donde Dios quiera. Ahora, si en ese camino hay gente que me quiera acompañar, bienvenidos, acá estoy para trabajar con ustedes. Buenísimo. Vamos a dejar el contacto de Juan Carlos ahí debajo. Y sí, yo creo que sí, te va a acompañar gente. Como todo al principio, cuando uno arranca con estas cosas, y como hablábamos antes, es ponerle el pecho a las balas, porque también el enemigo es poderoso, como decías vos. No es fácil, nadie dice que la batalla va a ser fácil, pero acá todos tenemos, yo creo, nuestra fe intacta, inquebrantable, que eso es lo que nos va a mantener. Hay algo que dijo el gobernador de Florida hace un tiempito, unas semanas, Ron DeSantis, que me impactó, ¿no? Porque él dijo, le hablaban de esto de la batalla cultural y demás, ¿no? Y termina diciendo, si un político para llevar esta batalla adelante, si no tiene fe, no lo va a poder sostener. No lo va a poder sostener. Y a todos nosotros nos pasa eso. O sea, por eso es que el pilar acá, que tiene que ser inquebrantable, es la fe. Con fe, como vos decías, con fe, la verdad, le das para adelante y el camino se va a despejar. El camino está pavimentado por Dios. Lo que pasa es que vivimos en un mundo difícil. La situación nadie dice que sea fácil, pero también, y yo siempre lo remarco esto y ya con esto me despido, nosotros, quienes estamos ahora acá intercambiando, los que están del otro lado, los que dejan los comentarios y muchos más, que están despiertos a todo esto, a toda esta mentira que nos han impuesto desde el colegio, también tenemos una misión de no quedarnos solo con eso, sino que hay cuánta gente hay que está ahí del otro lado, millones. La absoluta mayoría de la gente está esperando conocer la verdad. Todo el mundo tiene derecho a la verdad. Todo el mundo tiene derecho a conocer la verdad. Entonces también nuestra batalla, nuestra misión es salir a buscar a esa gente. Por eso es muy importante que seamos activos. No es que decimos, mirá, qué bueno, ya hoy entendí nuevos argumentos para refutar la teoría de la evolución. Sí, ¿y qué hacemos con eso? Abrite una cuenta de Twitter, abrite una cuenta de YouTube, contale a tus amigos, contale a tus familiares, contale a los padres de tus hijos en el colegio. La sabiduría te la va a dar Dios. Para cada una de esas situaciones poder abordarlo de una manera distinta. Pero con esto tenemos que hacer algo, ¿no? No podemos quedar de brazos cruzados y después irnos a dormir. Convertirnos en agentes multiplicadores de la verdad. Exactamente. Un abrazo grande, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad, en lo personal fue grandioso, enriquecedor. Te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo, tu entrevista y un saludo para todos los espectadores. Hasta la próxima. Chao a todos.